Veníamos diciendo que las diligencias que siguen, que son el avalúo y posterior remate de bienes, pues es la forma ya de volver realidad y de materializar el cumplimiento de la obligación a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado. El artículo 444 y siguientes son los que nos van a dar básicamente este trámite. Decíamos que el bien, para que podamos hacer el avalúo, el bien tiene que estar previamente embargado y secuestrado. Y una vez ya ejecutoriada la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución, es decir, aquí ya estamos en el escenario en donde toda discusión sobre si procedía o no procedía, una excepción, había o no había que revocar el mandamiento ejecutivo, etc., esa discusión ya terminó y por ende está la orden del juez en donde dice sigamos adelante. En ese sentido, el artículo 444 en su numeral primero nos dice que cualquiera de las partes dentro de los 20 días siguientes puede presentar el avalúo correspondiente sobre los bienes. En ese caso, para el tema del avalúo, pues pueden hacerlo o bien con un dictamen pericial o, por ejemplo, en el caso, digamos, de vehículos, pues hay publicaciones que son autorizadas, etcétera, etcétera. Una vez se presente el avalúo actual real del bien, no importa cuál de las partes lo presente, se le da traslado a la otra parte por 10 días, ya conocemos el traslado del artículo 110 del Código General del Proceso, y frente a ese avalúo, pues obviamente en los 10 días, frente a ese avalúo se puede hacer objeción, de pronto porque el avalúo que se está presentando, quien sea que lo presente, es excesivo, o caso contrario, el avalúo que se está presentando es deficiente. Se da traslado de esa objeción por 3 días y finalmente es el auto del juez, perdón, se profiere un auto del juez en donde dice cuál es realmente el avalúo. ¿Después de qué? Pues después de comprobar y de hacer la comparación entre el avalúo presentado inicialmente y el avalúo presentado con la objeción. Recuerden que si se va a hacer objeción de ese avalúo, pues obviamente yo tengo que presentar un avalúo diferente. Eso es lo que nos dice el artículo 444 para darle herramientas al juez. Acá lo tenemos, para darle herramientas al juez que le permitan decidir si en efecto es el uno o es el otro. A eso es a lo que nos hace referencia el numeral segundo del Código del 444 del Código General del Proceso. Características especiales en relación con el avalúo, lo que encontramos acá. Por lo general, cuando estamos en presencia, y estos son criterios que debe tomar en cuenta el juez, cuando estamos en presencia de bienes inmuebles, el avalúo normalmente se fija por el avalúo catastral, que normalmente lo puede consultar uno cuando paga el impuesto predial o en el Agustín Codazzi, más el 50%. Y en los vehículos se puede tomar también como referente el impuesto de rodamiento, es decir, el valor sobre el cual normalmente se está cobrando el impuesto de rodamiento. Esos son los criterios. ¿Por qué es tan importante el avalúo? Porque pues obviamente este avalúo que se va a hacer del 444 es el que nos va a determinar cuál es el valor sobre el cual se va a hacer la base del remate que posteriormente se va a hacer, y por ende pues ya sabemos con qué contamos para cumplirle al ejecutante. El beneficio de competencia, que es una disposición de la cual nos trata, es una figura de la cual trata el artículo 445, que se puede solicitar durante el término de ejecutoria del traslado del avalúo, de traslado del avalúo. El ejecutado puede invocar este beneficio. ¿En qué consiste básicamente? Resulta que puede darse el caso de que los bienes que son objeto del embargo y que se van a utilizar para el remate y posterior cumplimiento de las obligaciones sean lo único que tiene o el único patrimonio que tiene para su compra y subsistencia el ejecutado. Entonces el ejecutado pues obviamente tiene que alegar esta situación y el juez tramitará el incidente
en donde se determinará si, pues, en efecto, el continuar adelante con la diligencia de remate le va a causar un grave perjuicio a la persona, o si por el contrario se pueden desembargar parte de los bienes para que pueda subsistir con ellos, y sobre el resto de bienes sí continuar con las diligencias correspondientes. Eso es lo que tiene que ver básicamente con el tema de la forma como se hace el avalúo de los bienes. Y cuando ya esté en firme, cuando ya se haya realizado el embargo, el secuestro, ya tenemos el avalúo de los bienes discutido, debatido y en firme, empezamos entonces a mirar el trámite establecido en el artículo 448. En este caso, en ese artículo 448, el inciso primero establece que las partes pueden solicitar o deben, pues dependiendo de la situación, pues debe, digo yo, el ejecutante, eventualmente lo puede hacer también el ejecutado si es que quiere que ya todo termine de una vez, puede solicitar que se realice la diligencia de remate. Fíjense que esta diligencia de remate, pues aquí hay una cuestión, si se dan cuenta, no es algo que ocurra automáticamente, sino que en la forma como está concebida la norma y en la lógica de las cosas, porque pues obviamente se puede dar también el caso en el que el ejecutante diga, no, yo ya voy a llegar a un tipo de acuerdo, no me quiero ir hasta el tema del remate, y pues, en fin, pueden haber diferentes circunstancias. Y es decir, no es una actuación que automáticamente tenga que hacer el juez. Por eso la norma dice, ejecutoriada la providencia que ordene seguir adelante la ejecución, el ejecutante podrá pedir que se señale fecha para el remate de los bienes, siempre que se hayan embargado, secuestrado y evaluado, aun cuando no esté en firme la liquidación del crédito. A esto me refería yo cuando decía que estos asuntos liquidación de crédito y demás, van andando de manera paralela. Y una vez ya se haya terminado la discusión sobre la liquidación del crédito, pues cualquiera de las partes puede pedir el remate de dichos bienes. En este caso, pues obviamente el inciso segundo es muy importante, sobre todo por el tema de que se parte de la idea de que ya deben haber cesado todas las discusiones sobre si había que hacer un levantamiento de embargo, si había una diligencia de secuestro se hizo mal, si hay recurso contra los autos que decidieron sobre medidas cautelares, sobre los desembargos, etc. Toda esa situación ya tuvo que haber terminado. ¿Por qué? Porque aquí, por decirlo de alguna manera, ya nos vamos en serio, ya nos vamos a meter al quid del asunto, que es rematar los bienes. Entonces, una vez hecha la solicitud, si procede la solicitud, el juez va a proferir un auto en donde ordena y fija la base de licitación. A eso es a lo que nos refiere el inciso tercero del 448. Es decir, aquí no solamente el juez hace un control de legalidad sobre estas actuaciones en relación con el remate, sino que fija cuál es la base sobre la cual, entre comillas, digámoslo así, se va a empezar a pujar en el remate. La base, dice la norma, debe ser el 70% del avalúo de los bienes, el 70% del avalúo de los bienes. Entonces, por eso era tan importante que antes quedara en firme ese avalúo. Cuando sale ese auto, se debe hacer la publicación en medio masivo de comunicación, que son esas publicaciones que normalmente uno ve en los periódicos, en donde se dice que se va a realizar una diligencia de remate en el proceso X de fulano contra fulano, se va a rematar X bien, etc. Y ahí se publican todas las características y lo más importante, se publica cuál es el avalúo y cuál es la base de licitación. La persona que quiera, porque esto es público, la persona que quiera participar en el procedimiento de remate, pues debe hacer a órdenes del juzgado, debe depositar el 40% de este valor, debe depositar el 40% ¿para qué? Para poder participar. Por decirlo de alguna manera, ese es su tiquete de entrada a la diligencia de remate. Obviamente, ¿qué pasa si yo no hago el depósito para hacer postura? Pues sencillamente no me van a dejar participar en esa diligencia de remate. En este sentido, este es el procedimiento del cual nos habla el artículo 451, el depósito para hacer postura.
Y posteriormente nos vamos entonces al artículo 452, que es el desarrollo como tal de la audiencia de remate. El Código General del Proceso, la verdad, vino a resolver varios problemas que presentaba la versión original del Código de Procedimiento Civil en cuanto a las diligencias de remate, porque la forma en la que estaba concebida se había prestado para muchas irregularidades y para que se formaran, entre otras cosas, una especie de carteles alrededor del tema de los remates judiciales. En el caso de la audiencia de remate, ¿qué es lo que establece la norma? Se citan a todas las personas que, en efecto, presentaron postura. Tienen que presentar, cuando yo hago postura para el remate, yo debo presentar en el juzgado, yo que soy la persona que quiere participar en el remate, debo presentar en el juzgado en un sobre cerrado cuál es la oferta. Y una vez se reciban todas esas ofertas a la fecha y en la fecha y hora señalada para el remate, ahí se va a realizar la diligencia. Básicamente lo que se va a hacer en la diligencia de remate es abrir los sobres, leer las ofertas y si todo se hizo bien, es decir, son ofertas que no solamente tienen sentido, sino que se hizo previamente el depósito para hacer postura y demás, pues entonces, revisadas todas las ofertas, se adjudicará al mejor postor el bien que sea objeto del remate, ¿cierto? Ese es básicamente el procedimiento y la diligencia que se quiere hacer. Insisto, este tema de presentar en sobre cerrado y con anticipación la oferta para presentarse a hacer postura en la diligencia de remate, de alguna manera trata de garantizar es la transparencia y la seriedad de quienes participan en este procedimiento. Obviamente, pues si se presenta alguna irregularidad, si alguna de las personas que están participando en la diligencia consideran que hay un procedimiento que se hizo mal, pues entonces se deben alegar y se deben poner de presente al juez antes inclusive desde la diligencia del remate hasta antes que se haga la adjudicación de los bienes, que es básicamente la parte final de todo este procedimiento. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando se escoge cuál es el mejor postor, pues obviamente se debe levantar el acta correspondiente de la diligencia, en donde se debe señalar quiénes fueron los postores, cuáles fueron las ofertas, quién fue el que presentó la mejor oferta y por qué fue que se le adjudicó. Y se le da al rematante, esto es muy importante, el rematante es el mejor postor, al rematante le dan el término de 5 días para que consigne. ¿Para que consigne qué? Pues el valor que le faltaba. Y obviamente, ¿qué va a pasar con los demás? Pues a los demás que no ganaron, digámoslo así, en la puja, pues se les va a devolver lo correspondiente al depósito para hacer postura que presentaron en su momento. Y entonces, cuando el rematante, el artículo 452 y 453 le dan los 5 días para hacer la consignación del valor, puede presentarse dos situaciones. En efecto, que suceda lo que nos establece el artículo 455, y es que en efecto la persona... el artículo 453, y es que en efecto la persona consigne, el juez hace nuevamente esa verificación de que el procedimiento de remate se hizo bien y según el 400, y si cumple con todos los requisitos del artículo 455, es decir, no se presenta ninguna nulidad, no se presenta ninguna alteración en el procedimiento de remate, entonces el juez profiere el auto de aprobación de ese remate. Quiere decir que posterior al auto de aprobación de ese remate lo que va a venir es otro auto en donde se ordena que el bien rematado se entregue al rematante, es decir, a quien fue el mejor postor, y el producto, es decir, el valor que esa persona pagó, pues obviamente se le entregue al ejecutante. De esta manera ya se da se empieza ahora sí a ver la luz al final del túnel y se dan por cumplidas las obligaciones correspondientes.